Muchachos, ya estamos en Facebook Live. Bueno, buenas tardes, amigos, buenas noches, Buenos Aires, buenas tardes, Ciudad de México. Gracias, Pablo, gracias, Salvador, Gastón, por acompañarnos esta tarde al evento de Fútbol y Letras, donde conversaremos acerca de los libros Planeta Diego y últimas noticias de Futbotitlán, donde nos acompañan los autores de los mismos. Voy a comenzar presentándolos, si me lo permiten. Pablo Brescia, argentino, es profesor, crítico literario y escritor. Su último libro de crítica es Borges, 5 especulaciones, publicado en el 2015, y su último volumen de relatos, o yo diría más bien el más reciente, La derrota de lo real, publicado en 2017. Sobre Maradona ha publicado el ensayo Fuera de este mundo, Diego en 10 en 2020 y el cuento Dos tiempos distintos en 2022. Recientemente ha editado Planeta Diego, 16 miradas a un ícono en la editorial Planeta en este año, en el 2022, y Diego Maradona, a Social Culture Story en Routledge, también en este año. Salvador García es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1, licenciado en Letras por la UAM y maestro y doctor en Literatura Hispanoamericana por el Colegio de San Luis. Realizó un postdoctorado en Historia, Literatura y Humanidades Digitales en la Universidad de Miami. Autor de 8 libros, entre ellos Últimas Noticias de Futbotitlán, y realizó estancias de investigación en la Universidad de Texas y en el Instituto Cervantes de Manila. Se ha desempeñado como profesor invitado en la Universidad del Ateneo en Filipinas y en la Universidad de Miami de Estados Unidos. Textos suyos han aparecido en diversas revistas de España, Estados Unidos, Ecuador, Cuba, Filipinas y México. Fue editor de la revista generacional Los Perros del Alba y su columna cultural Viento de Cabra apareció en el diario La Jornada durante 10 años, La Jornada Morelos. Actualmente realiza asesoría editorial para Tusquets Editores del Grupo Planeta y se desempeña como catedrático del TEC de Monterrey y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gastón Birkel estudió publicidad y psicología en Argentina, su país de origen. Siempre escribió como redactor, guionista y escritor. Ha guionado y dirigido de rodillas su primera película independiente. Ha publicado el libro de cuentos Historias Atravesadas, SED, en 2017, y la novela Maldito Lasticón, en SED, también en la editorial SED, en 2019. Para marzo de 2023 se espera Hemos vencido el asco, su segundo libro de cuentos. Es parte del Consejo Editorial de Suburbano Ediciones en los Estados Unidos. Trabaja en una productora como Head of Development, donde desarrolla documentales, series y películas. Es hincha del Club Atlético Tigre y confía en que mañana puede ser un gran día. Y bueno, yo soy Omar Villasana Cardosa, el fundador y editor general de la editorial Catacana Editores, y también el editor general y cofundador del website nagarimagazine.com. Para no robar más tiempo, cedo la palabra a Gastón para que nos hables un poquito de estos 2 libros. Que por cierto, una nota, en México el libro tanto de Salvador como de Pablo se consiguen en la red de librerías El Sótano. Y en Amazon, el libro de Pablo se consigue en versión Kindle y el de Salvador en formato impreso. Ahora sí, Gastón, gracias. Bueno, Omar, muchas gracias a vos, a Salva y a Pablo por invitarme a un evento con algo de fútbol. La verdad lo extrañaba, si hay algo que necesitaba en este momento es presencia de fútbol en mi vida. Hace un par de semanas tengo un cuñado mexicano y en un evento así familiar, parte de su familia me preguntó qué opinaba de Maradona. Bueno, es una pregunta muy jodida para tirar en Thanksgiving y complicada para responder entre un trago y otro, ¿no? Y un pedazo de asado. Es como que necesita desarrollo. Pero yo hice el intento y les conté que para mí el Diego es como un amigo que está en la cárcel. Uno no necesita, digo, uno tiene otra relación que simplemente juzgarlo, entonces me dio demasiado y lo que yo hago es tener esa relación con él, ¿no? Trato de no juzgarlo demasiado, aunque hay momentos donde
donde es inevitable y lo visito, como quien visita a alguien que quiso mucho en algún momento. Y como escritor, por otro lado, es fascinante el personaje. Creo que en toda nuestra vida de escritores de ficción no vamos a poder lograr darle forma a un personaje tan complejo y tan tridimensional y rico como es él, como fue en la vida real. Obviamente me hubiera sumado a cualquier charla sobre fútbol y Diego, pero también sobre fútbol mexicano, porque me mudé acá como hace 20 años, en el 2001, ya van a ser 21, y desde que me mudé empecé a seguirlo, ¿no? Y también empecé a seguir programas y comentaristas, así que todos los personajes que desfilan por el libro de Salva, yo los tenía presentes, ¿no? Y les quiero contar como un momento así parteaguas que tiene que ver con la forma en que los argentinos descubrimos que existe un país que se llama México y que la gente habla distinto, que es el Chavo. Si ustedes recuerdan, no sé cuánto lo tienen presente, pero para mí era un misterio. El Chavo, cuando jugaba con la pelota esa grandísima, justo antes de pegarle el pelotazo al señor Barriga, él decía: patea Enrique Borja. No había mucha conexión con el fútbol mexicano en aquella época, no se veía fútbol de todos lados como se ve hoy, ¿no? Se veían goles, cosas así que yo siempre pensé que Enrique Borja era un personaje ficticio como Doña Florinda. Y cuando me mudé acá, me di cuenta que Enrique Borja existía. Y para mí fue increíble, es como un personaje de ficción que de repente se materializaba. Así que ese fue un momento interesante de mi relación con el fútbol mexicano. Pero bueno, acá tenemos dos libros de dos académicos, uno escrito casi por una voz en primera persona, el de Salva, ¿no? Y otro escrito por muchas voces, 16 miradas a un ícono, pero también siempre con la sensación que se habla desde uno. Recordemos que el Diego solía hablar de sí mismo en tercera persona, ¿no? Y siempre esa confusión es parte de ese universo. Salva dice que el suyo es un libro de autoayuda. Y a mí me parece que los dos son libros de autoayuda, porque Judotitlán colabora con el manejo de la frustración, ¿no? Pero pensar sobre Maradona siempre es recostarse en el diván. Es imposible no hablar de Maradona sin hablar de uno. Es difícil tomar distancia, ¿no? La forma en la que uno ve esa desmesura habla de sí mismo. El circo Maradona nos pone a hacer malabares con nuestras inseguridades, con nuestras dudas y con nuestras certezas. No hay manera de guardar distancia. Salva escribe desde la pasión por el Tri, pero dice que alimentada por la rabia. Si no me equivoco, decís por ahí que lo empezaste a escribir después de la derrota con Chile, ¿no? Así fue. Del veneno empezaste a escribir esto. Y hablas mucho del héroe mexicano, ¿no? Y hablas de la ibris, hablas de la desmesura, que no se alimenta de soberbia, sino de alcohol. Hoy tenemos bar acá en esta presentación. Maradona, por otro lado, lleva al héroe trágico a las peores tinieblas. Parece que nadie tiene claro como él que el camino del héroe se vuelve más interesante cuanto más complejo, cuando más se hunde en el fango. Es más interesante salir campeón en el Napoli que en el Barça. Si nos buscamos enemigos, hablamos del poder político o la mafia napolitana y no bajarle la esposa a un directivo. Como si buscara hundirse lo más posible para empeorar el camino del héroe y dificultar un eventual triunfo, ¿no? Que eso es lo que hace mejores las historias de ficción. En términos por ahí de contenido audiovisual, es como el rey del cliffhanger y de los twists, ¿no? La historia parece que va para un lado y es una montaña rusa, va para abajo, va para arriba cuando uno menos lo espera. Me parece interesante recalcar en el texto de Salva el humor. Él habla en uno de sus
de sus apartados del el relato del equipo de Martinoli, y habla de la risa en ese momento. Y es interesante porque lo habla en relación a cómo se impuso un estilo de transmisión que le ganó digamos, poderes más grandes, más complejos, desde la risa, desde el absurdo de tomarse en broma esto que no deja de ser otra cosa que un juego. Y esa risa también tiene que ver mucho con el estilo con el que está escrito, ¿no? Porque es interesante cómo estos ensayos están escritos desde esa vena rabiosa, pero con mucha acidez. Me divirtió mucho leer el libro de Salva. En el caso de Planeta Diego, son 16 miradas un poco más complejas, más serias, hay mucha más oscuridad que tiene que ver con el personaje, pero Pablo habla de 3 dimensiones. Habla de la dimensión deportiva, la dimensión discursiva y la dimensión mítica. Y la dimensión discursiva tiene que ver con la presencia de Maradona en redes y en los medios, y ahí es donde aparece un poco el humor, ¿no? El humor que tenía Maradona para describir situaciones y para engrandecer esa dimensión discursiva. Como decía Salva, habla mucho del héroe, el héroe mexicano que cae una y otra vez en cada justa mundialista, que parece que esta vez va a ser el famoso jugamos como nunca, perdimos como siempre, que siempre comentan. Sucede en cada justa mundialista, pero a veces en las eliminatorias, y a veces con equipos de aparente menor calibre. Pero a veces es aún peor, porque el héroe no cae, el héroe ni siquiera entra, el héroe se queda afuera, como sucedió en este mundial con Chicharito, como sucedió con el Cuau, ¿no? Y después lo que me parece interesante, para mí es el principio, porque es lo primero que fui a leer, es el capítulo de los villanos en el libro de Salva, ¿no? Que es un libro dedicado a la Argentina y que fui primero por interés propio, pero también nos sirve ahora como para relacionar ambos textos y ambos libros. Dice Salva, el tango albiceleste siempre tiene una trampa o una genialidad en el instante más álgido del encuentro. ¿Cómo no ver ahí a Maradona y cómo no ver especialmente el partido con los ingleses? Es eso, el partido con los ingleses nos define y es la visión que aparentemente desde el libro de Salva tienen en México de nosotros. No queda otra que aceptarla, ¿no? Porque si nuestro máximo exponente es la descripción perfecta de esta definición, ¿qué más queda para decir? Diego es ese tango. No hay texto del Planeta Diego, del libro de Pablo, que no se enfrenta a esa dualidad, que pueda ser puramente, digamos, bondadoso con Maradona. Hasta los que lo aman hablan siempre de esa dualidad y de su lado negativo. Está un reggae de un napolitano que siempre habla de estas cosas, ¿no? Y que un rey también puede caer. A sus dos caras, los textos de este libro, las 16 miradas al ícono, revelan cómo cada autor se enfrenta a esa dualidad. Ninguno está ausente de eso. Diego es todo, es un héroe, el antihéroe, el villano, pero lo que más me llamó la atención del libro de Pablo es algo que sabía porque así lo decía y lo entendía Roberto Fontana Rosa, que es un dibujante, escritor y humorista de Rosario. Él decía, no importa lo que Diego Maradona hizo con su vida, importa lo que hizo con lo de las demás. A pesar de cualquier juicio y de opinión que tengamos sobre él, es impresionante el efecto que él tiene en la gente. Es mucho más de lo que él se imaginaba. Creo que lo he visto varias veces cuando se lo cuentan y él se quiebra, ¿no? Porque ni siquiera él espera esas historias. A mí hay dos textos que me llamaron mucho la atención, que son
creo que es un documentalista italiano que habla del impacto que tuvo en Nápoles, y habla solamente de que él haya llegado, que era un campeón y que haya elegido Nápoles, le devolvió como la ilusión. Y después hay una académica iraní que habla de que solamente la imagen de él enfrentándose a una potencia como Inglaterra era suficiente eh, como para que ellos lo adopten como un ícono propio. Y que si uno va hoy, todavía la presencia de él es impresionante. No sé si vieron, si en México está, en Argentina es furor, pero no sé si en México llegó, pero se muestran constantemente eventos en Bangladesh. Bangladesh adoptó a Argentina, o sea, viven el Mundial como una provincia argentina, usan las remeras, pasan los partidos a las 5 de la mañana y salen a festejar. Las presentadoras del noticiero hablan con la camiseta argentina. ¿Y por qué es eso? La explicación que hay es que Maradona y la guerra de Malvinas, ¿no? Que es un país que se enfrenta a este poder central. Y con eso alcanza. Y a mí me resulta impresionante que una persona tenga ese impacto. Porque como dice Salva, el fútbol ya se trata de un evento más social que uno deportivo, ya pasó todos esos límites. Diría que el fútbol hoy ocupa una dimensión que es social, política y cultural a la vez, y por eso estos dos libros, que son muy amenos, son muy entretenidos para leer, nos ayudan mucho a expandir esas fronteras de este circo pambolero, este circo futbolístico. Nada, muchas gracias y felicitaciones por los libros, y al que esté mirando los recomiendo muchísimo, ambos. Gracias. Pablo, si por favor nos pudieras hablar a manera personal la motivación de editar este libro de ensayos sobre Maradona, y posterior a tu intervención, pues Salvador nos hablará sobre Fútbol-Titlán. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos, a los que nos están viendo, escuchando. Gracias especiales a Salva, que salió la idea de hacer una presentación conjunta, ¿no? Justo un día antes de la final del Mundial. Creo que es muy apropiado hablar de fútbol, de literatura, de cultura. Y gracias también, Omar, por ofrecer el espacio de la editorial. Y bueno, Gastón, amigo y escritor y futbolero, y aparte muy atinados todos los comentarios sobre los libros y las conexiones. Bueno, acá está el libro, Planeta Diego, 16 miradas a un ícono, que edité, y contarles un poco a ustedes y a los que nos siguen el origen del libro. Creo que Gastón cubrió mucho de lo que iba a decir, así que me vas a ahorrar muchas palabras, eso está muy bien. Después quiero ver eso escrito de algún lado, don Gastón. Pero bueno, a ver, todo libro tiene un origen. Si el origen del libro de Salva fue la rabia, la 7-0, el mío fue algo muy curioso. Fue un encuentro con un profesor argentino que había venido de visita a la universidad donde enseño, a buscar, fíjense, ¿no? Prometo que tiene puntos en común, a buscar ciencia ficción latinoamericana, porque en nuestra universidad tenemos valga la paradoja, tenemos una colección casi única en la nación sobre ciencia ficción latinoamericana. Él vino, yo no lo conocía, es un profesor que está en la Universidad de Limerick, en Irlanda. Llegó, empezó a trabajar en la colección, nos reunimos, y ahí descubrí que, hablando de todo un poco, de bueyes perdidos, como se dice en mi país, que él era hincha de River y yo de Boca. Vos te salvás, Gastón, que son de Tigre. Era como en América las Chivas, ¿no? O sea, entonces dijimos, bueno, ahí en un momento cada uno iba a ir por su camino distinto, y entonces empezamos a hablar de Maradona. Entonces ahí, más que la rabia, fue un poco la pasión. 2017, y empezamos a hablar de cómo era necesario
producir algo sobre Maradona como objeto cultural, ¿no? Perdón, en Irlanda, por todo el tema de su relación con Inglaterra, también Claro, lo adoran y claro, en Escocia también. Y entonces surgió la idea de este libro que salió en inglés, no este de que estamos hablando hoy, sino un libro que salió el 1 de diciembre, que es el primer libro sobre Diego Armando Maradona en inglés, y es el primer libro que sepamos de una editorial académica sobre una figura deportiva, ¿no? Que me parece que son dos hitos muy importantes, ¿no? Que sea Maradona el primero, con Routledge, y empezamos a armar el equipo. Empezamos a pensar el libro, ¿no? A dimensionar, a pensarlo a Maradona, ¿no? Desde ese lado, y Maradona se muere en 2020, en plena pandemia, que creo que también es algo muy significativo. Él estaba mal físicamente y se puso peor, la pandemia le hizo mucho mal, eso está para otra charla en algún otro momento, cómo se recepcionó la muerte, ¿no? Y el impacto global en todos lados, Macron escribiendo una carta, ¿no? Como si fuera una cuestión de Estado político. Y empezaron a aparecer un montón de publicaciones, ya había muchas publicaciones sobre Maradona, en dispares, en editoriales también dispares, y una avalancha de publicaciones, sobre todo, un poco lo que decía Gastón, en Argentina y en Italia, específicamente en Nápoli, pero no solamente en Nápoli. Desde el lado más pasional, más tributario, ¿no? Más, de un lado que yo un poco me quería alejar. Y me di cuenta que el libro que estábamos haciendo en inglés no iba a ser suficiente, que estaba quedando mucha cosa fuera, y además, dado que, como dijo Gastón, el partido que inmortaliza a Maradona, esto también es muy curioso, no es la final de México 86, ese es el momento de triunfo, ¿no? Pero el momento que lo inmortaliza es un partido de cuarto de final contra Inglaterra y sus 2 goles. Me parecía que Diego hubiera querido que, aparte de algo inglés, hiciéramos algo en español. Y ahí se me ocurrió Planeta Diego. Quería hacerlo entonces como una especie de contraparte al libro académico, hacer algo más ensayístico, más cultural. Y me tomé del famoso relato del uruguayo afincado en Argentina, Víctor Hugo Morales, del segundo gol a los ingleses, cuando, embargado por la emoción, dice: ¿de qué planeta viniste? ¿No? Como pensándolo como un ser extraterrestre. Y yo me tomé de esa metáfora y la cambié, y pensé a Maradona que más bien que ser de un planeta, es un planeta. Una especie de territorio con valles y montañas y luces y sombras que había que explorar. Y bueno, fui armando el equipo, y es un libro significativo, es un libro que en Argentina no, entre la pandemia y ya una serie de cosas que estaban saliendo sobre Maradona, no encontró lugar, y sí estoy muy contento que haya encontrado lugar en México, y aparte en Planeta México, ¿no? De alguna manera es mi primer libro comercial, y por lo que convoca Maradona. Y le di total libertad a los escritores, busqué un equipo que mezclara, ¿no? Que combinara. Como un buen equipo necesitamos, ¿no? El que se sacrifica, y el habilidoso, y el defensa, y el portero, ¿no? Entonces busqué un equipo diverso, que hubiera periodistas. Hay 2 periodistas muy reconocidas mexicanas, Marion Reimers y Georgina González, ¿no? Que tienen que ver con el fútbol, con el periodismo deportivo. Pero también, por ejemplo, un periodista español que escribió una novela, una enciclopedia maradoniana de 1000 páginas, ejemplo. Está la primera mujer argentina que escribió sobre Maradona, un libro algo olvidado, que es muy importante, que se llama Maradona soy yo, del 93, por ejemplo, hace casi 30 años. Entonces está el que dijo Gastón, que es que es Paolo Castaldi, un artista gráfico que escribe la primera novela gráfica sobre Diego, que se llama La mano de Dios. Entonces fui buscando cosas que fueran distintas, que no fueran los mismos nombres de siempre, los mismos periodistas de siempre, diciendo las mismas cosas, y que nos ofrecieran distintos ángulos. Y yo lo que hice fue reunirlo en 4 secciones. Una sección que se llama Fútbol Vital, que es sobre Maradona futbolista, ¿no? Sobre la épica maradoniana, sobre el cuerpo de Maradona, ¿no? El cuerpo golpeado, ¿no? de Maradona,
que es el futbolista más golpeado de los mundiales, según las estadísticas de la FIFA. Después hay otra sección a la que se refirió un poco Gastón, que es que le puse Memorias del otro y de mí, que tiene que ver con esta frase de Fontana Rosa, el efecto Maradona, ¿no? Lo que se podría llamar el efecto Maradona en los otros, ¿no? Durante mucho tiempo para los argentinos, y no solo para los argentinos, Maradona es una especie de contraseña, ¿no? Que uno decía, ¿de dónde viene usted? Y soy de Argentina, y decían, Argentina, Maradona, ¿no? Ahora creo que será, Messi está también en ese momento. Y después hay otra sección, para mí la más interesante, que es un poco más mi campo, que es Maradona en las artes. Ahí tenemos un capítulo sobre Maradona y los cómics, Maradona en las series de televisión, en la serie de Netflix con Dorado de Sinaloa, justamente la presencia mexicana, y en la serie de Prime, de Amazon Prime, y lo que mencionó Gastón, Maradona, una ex estudiante mía, iraní, este fue el hallazgo más grande que tuve, creo, en esta búsqueda que hice y en este planeta maradoniano, una ex estudiante mía iraní y yo hicimos un capítulo porque me encontré en la investigación una novela sobre Maradona en farsi, en persa. Yo no leo farsi, me acordé de mi estudiante de maestría que ya es doctora y está en Berkeley, y le dije, Delaram, te voy a mandar esta novela, necesito que me digas de qué va. Resulta que la novela se llama, está mal traducida al inglés, pero se llama Maradona, los 5 penales que pateó y por los jugadores de plástico y qué pasó, tiene un título larguísimo, y es una novela como un thriller, donde Maradona aparece siempre en imágenes, o en un póster, o en la televisión, pateando penales. Hasta ahí es como una especie de referencia nada más, pero en el último capítulo aparece un Maradona joven en una clínica enseñando a cómo ser Maradona. Entonces es realmente una novela maradoniana, es con mucho humor, con cierta burla. Entonces hicimos un capítulo, gracias al conocimiento del Aram, que un poco me tradujo la novela y un poco analizando un poco la presencia de Maradona en Irán, un poco lo que dijo Gastón. Y una sección final sobre trayectoria, un poco también lo que mencionó él, trayectoria sin línea recta, ¿no? Esta idea del Dios, el más sucio de los dioses, de la que hablaba Eduardo Galeano, ¿no? El humano demasiado humano de Nietzsche, que es esta idea de Maradona y sus distintas trayectorias. Entonces está Juan Villoro hablando de la educación sentimental de Maradona, y Marion Reimers, y otros exponentes más. Entonces la idea era trabajar con ensayos cortos, como si fueran paredes en el fútbol, ¿no? En el fútbol, entrar y salir, que al lector pudiera entrarle al libro por donde quisiera. Y yo lo que hice fue, y con eso ya cierro, empecé a pensar qué iba a hacer yo, además de formar el equipo y ser medio el director técnico. Hice un primer prólogo explicando, que se llama Equipo, ¿no? Contando un poco esto que estoy contando, la génesis del libro, quiénes participaban, por qué el libro es original. Después dije, me quedé corto, hice otro prólogo breve, que se llama Maradonianos y Maradonistas, ¿no? A no confundir, ¿no? Los maradonianos son los que lo quieren a pesar de muchas cosas, ¿no? Y lo quieren pensar, y los maradonistas son los que vivieron de él, o para idolatrarlo, o para fustigarlo y defenestrarlo desde el amarillismo de la prensa, ¿no? Y desde ciertas posiciones políticas, ¿no? Eso me parecía muy importante de marcar. Y me quedé corto, y entonces hice otro prólogo, que es como una especie de capítulo larguísimo, de 30 páginas, que se llama Siempre Maradona, que es en el relato de Víctor Hugo, dice, Maradona lleva la pelota, siempre Maradona. Me gustó mucho esa frase, ¿no? Siempre como una especie de eternidad, ¿no? Y ahí buscando un poco las distintas resonancias de Maradona jugador, de Maradona marca, de Maradona político, de Maradona, etcétera, etcétera. Las 1000 caras que diría Campbell, ¿no? Las 1000 caras del mito. Así que bueno, con eso lo dejo con Salvador, y los invito a bucear en el libro. Creo que es un libro que vale la pena por las intervenciones para entender un poco más este fenómeno que es inalcanzable también, de alguna manera. Gracias, Pablo. De hecho, quiero añadir que en los comentarios he puesto enlaces de dónde se consiguen los libros, tanto en el sótano, en México, como en Amazon. Y bueno, pues Salvador, ahora te toca la palabra para que nos comentes acerca de
de Últimas Noticias en Futbotitlán. Pues muchísimas gracias, buenas noches, buenas tardes a quienes nos acompañen en cualquier rincón del mundo. Gracias, Omar, porque desde Catacana impulsaste este diálogo. Gracias, Gastón, que además tuvimos charlas en Miami acerca de cuando se gestaba este libro, ¿no? Y ahí comentábamos siempre, nos ha unido la amistad, la literatura y yo creo que el humor, ¿no? De ver por todos lados la ironía, que a final de cuentas es lo que define esta existencia, yo creo. Y Pablo, pues muchas gracias por que este enlace teníamos ya muchas ganas de hacerlo desde hace mucho, ¿no? Para armarlo. Pues bueno, yo les hablo de Últimas Noticias de Futbotitlán. Tiene un título larguísimo, ¿no? Las últimas noticias de Futbotitlán, la historia verdadera de la selección mexicana de fútbol, un libro de autoayuda con un prólogo de Nayef Yeya, publicado nada más y nada menos pues que por Catacana Editores, lo cual ya le da un impulso internacional y que además es un trabajo conjunto, ¿no? Tiene fotografías de Eduardo Gilvique, caricaturas de Hugo Ortiz, el diseño es de Lisa Orozco y las fotografías del autor es de Ricardo Pedrosa. Entonces es un diálogo que se hace porque justo esto, ¿no? Aquí en México, y quiero empezar con esta cuestión, antes de adentrarme ya a la pasión y a lo que me llevó a escribir el libro, lo que yo descubro durante esta investigación, que se volvió una investigación el libro, es que en México el fútbol como fenómeno social, a pesar de que económicamente nos hace uno de los 3 equipos más importantes del mundo, por ejemplo, al lado de Brasil y Alemania, a pesar de que muchas decisiones políticas se han decidido a partir de cómo le va a la selección o cuándo juega la selección mexicana, a pesar de que en la cultura popular pues somos totalmente futboleros y consumimos, bueno, ahí Gastón no me dejará mentir que está involucrado a lo que significa el mercado del fútbol mexicano en Estados Unidos, los millones de dólares, los programas, pues los canales, la programación que se establece a partir del fútbol mexicano, y en la literatura no le hemos entrado totalmente, y eso me pareció muy curioso. Tenemos pues a Juan Villoro, que como bien lo integras ahí, Pablo, pero los otros son periodistas, pero escritores sobre fútbol hay muy pocos. Muchos han explorado, tienen cuentos, tienen algún poema, pero libros como tal que alimentan la mitología del fútbol mexicano son muy pocos, de verdad. Juan Villoro es el que se viene a la mente y por ahí alguien más, pero no hay. Se sigue soslayando al fútbol en México desde lo que se conoce como la alta cultura, ¿no? En cuestión de investigaciones, o sea, de una cuestión muy formal de investigación sociológica, antropológica, deportiva, sí hay mucho material, hay muchísimos investigadores. Yo tengo un muy buen amigo, que no sé si nos esté siguiendo, si no le mando un saludo al doctor Luis Adrián Calderón, que también es uno de que sus ramas antropológicas está ligado al fútbol, y entonces en este aspecto de investigación sí está el fútbol en México, pero en la literatura no. Entonces la gran pregunta es ¿por qué no tenemos esos escritores, esas escritoras por docenas que existen en lugares como en Argentina, como en Chile, como en Uruguay, ¿no? Que han reflexionado y han entendido esta cuestión del fútbol más allá de la cancha. Y creo que aquí en México tiene que ver con una cuestión clasista, con una cuestión también de las élites intelectuales. Cuando eres un intelectual en México no te puedes sobajar, hablar de temas tan ínfimos y tan poco importantes como el fútbol, ¿no? Aquí lo decía Gastón, él descubre el fútbol mexicano a través del Chavo y de Borja. Bueno, imagínate tú citar en un libro de cuentos o de novela al Chavo del Ocho. Bueno, eres el esperpento, ¿no? ¿Cómo manchas tus alas de cisnes y tu intelectualidad con ese lodo? Y yo me di cuenta de eso, y la otro asunto es que sabía que tenía que tratar el fútbol mexicano, que era una de mis grandes pasiones, a través del humor. Creo que esta también seriedad o estos argumentos tan ortodoxos de la cultura mexicana desde la literatura también van ligados con nuestra herencia católica, ¿no? Tantos siglos bajo el yugo católico nos han señalado que hay espacios sacros en donde se tiene que hablar en silencio y formal. Y eso es lo que ha pasado con muchos escritores o gente intelectual que se ha acercado al fútbol. Lo mencionan como
un templo, ¿no? Y los dioses, bueno, está en los narradores, los dioses del estadio y todo. Digo, sí, sí es todo eso, pero también es un desmadre como todo lo que pasa en la sociedad mexicana y como lo denunciaba Carlos Monsiváis, en la literatura mexicana falta humor. Y por ahí me fui, y no porque, no solamente porque creo que era el tono de escribir el libro, sino porque creo que un fútbol que está en la élite económica mundial, el único país cuya selección tiene 2 países donde juega, y en su país B gana más que el país A, donde cada mundial es un entrelazado de buenos deseos y argumentos, pero donde hay una corrupción máxima, donde todo se maneja desde esta perspectiva. Dije, el humor se tiene que hablar con humor, porque si no, esto se vuelve una tragedia inmisericordia, ¿no? Entonces, desde ahí nace Futbotitlán, es un recorrido por este espacio mítico, ¿no? Haciendo una intertextualidad con Tenochtitlán, de las mitologías de los últimos 30 años, de la selección mexicana, que justo en México estos 30 años coincide con el establecimiento de las políticas neoliberales. Entonces, yo cuando empecé a ver el fútbol que fue en las 90s, me tocó un momento esplendoroso del país con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, esplendoroso, pero que venía de un fraude electoral, no hay que dejarlo por ahí de lado, en donde México iba a ser primer mundo, y entonces teníamos nuestro primer premio Nobel con Octavio Paz, y ganamos Miss Universo con Lupita Jones, y de repente tenemos a un organismo como el CONACYT de Ciencia y Tecnología, y tenemos el CONACULTA, y tenemos a Julio César Chávez rompiéndole la madre a cualquiera que se le acerque, y todavía tenemos la sombra del gran pitcher mexicano, el Toro Valenzuela, en los Dodgers de Los Ángeles, y vamos a llegar al primer mundo, y llegamos a la final de la Copa América por primera vez contra Argentina, donde los comentaristas decían, es una gran final porque los argentinos ponen la historia del fútbol, pero México pone el fútbol, que es el mejor que se juega en el continente. Yo con ese discurso crecí, por supuesto, lo que sucedió en la política, que fue que en el 94 se derrumbó todo el país y se derrumbó la selección también, y así venimos trompicando, ¿no? Entonces, esto es un recorrido por nuestras mitologías que lamentablemente todos los lastres o muchos de los lastres que se dan en el fútbol mexicano pues se repiten en la sociedad mexicana. Recuerdo una frase de Nayef Yeya en la primera presentación que tuvimos también en un enlace como esto entre Brooklyn, Miami, San Luis Potosí, Ciudad de México, Cuernavaca. Dijo algo que a mí me sacudió, que yo no había visto en mi libro, pero ahora que con la lectura de Gastón muy precisa, creo que se reafirma. Él decía, nunca he leído, hace mucho no leía un libro tan divertido, pero tan triste, ¿no? Entonces los mexicanos es eso mismo, la esencia de la herida una y otra vez cada 4 años, que sigue pululando en sangre, pero que seguimos abocándonos a algo que no sabemos que existe, porque lo que quedó demostrado es que el proyecto de los 90s, que había ido sorteando a trompicadas o lo que sea, en este mundial, en el fútbol mexicano, pues ha quedado totalmente desnudo, ¿no? Y nos ha vuelto a nuestra realidad, y lamentablemente es una realidad que hemos descendido a nivel futbolístico. Entonces, últimas noticias de Futbotitlán es una excusa para hablar del país, una excusa para hablar de México, de estos héroes que también son muy maradonianos en el aspecto de que buscan todo para fracasar, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Ligados. Entonces, eso es últimas noticias de Futbotitlán, justamente. Muchas gracias, Salvador. Pues bueno, creo que hay un punto en común que une estos 2 libros a través de la figura de Maradona, y es ese anhelo por lograr algo, que en el caso de Maradona es un monstruo en el deporte, pero a nivel personal uno podría cuestionar mucho su historia, y entonces yo creo que aquí es donde unimos también a la afición mexicana, que es por el contrario, se pone las expectativas muy altas en cuanto a su selección y nunca llega, es esa promesa incumplida a nivel deportivo, pero a su vez en Maradona ven esa promesa de alguien que viene de un estrato bajo y logra el éxito a niveles insospechados, ¿no? Inclusive lo conversábamos fuera digamos, ahora sí como suelen decir en la televisión, fuera de cámaras,
Pues en México hay hasta devotos de la iglesia de Maradona, que es algo que no podemos dejar a un lado, y sin embargo yo debo de admitir, y aquí voy a poner un poquito dónde estoy situado cronológicamente. Yo pienso en una figura como Pelé. A mí, por ejemplo, Pelé me parecía mucho más cercano, de joven, que Maradona, curiosamente. Y hay algo que habría que pensar en eso, y que creo que es la dimensión trágica de la que hablamos, tanto en el sentido de la selección mexicana de fútbol y en el personaje de Maradona a nivel personal. No sé, creo que Pablo quieres mencionarnos algo a este respecto, ¿no? Me interesa mucho esa afiliación con Pelé, y estoy muy de acuerdo con lo que dices. Hay tanto para hablar. Me gustó mucho lo que dijo Salvador también, y seguro que Gastón tiene algo para decir. A ver, en términos, para ponerlo en términos literarios, que es lo que quería Gastón, o culturales, no sé, ¿no? Pelé no tiene una dimensión trágica. ¿No? Más allá de la comparación, no la tiene. Ahora se está muriendo, pero se está muriendo de viejo. Y jugaba en un fútbol muy distinto, en un mercado muy distinto, antes de la época neoliberal, ¿no? Salvador, todo muy distinto. Y en términos futbolísticos, Maradona es un personaje literario. Tiene todo, todo, desde el famoso rags to riches inglés, ¿no? De alguien que sale del estrato bajo y llega a la cúspide, y no entre comillas, ¿sí? No necesariamente mejora moralmente, ¿sí? Y muchos de sus adeptos agradecen eso, ¿no? Que se mantiene auténtico a sus orígenes. Eso por un lado, el lado del mito por el otro, el lado de que, aunque Maradona miró siempre a Pelé, después entendió que se tenía que definir contra él. Y definirse contra él era, Pelé era el poder, y Maradona era el antipoder, aunque no es tampoco tan fácil, ¿no? Ni tan blanco y negro. Pero bueno, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado por muchos años fue un brasileño, que Maradona en sus ingenios decía, este no sabe nada de fútbol porque juega al waterpolo, que era Belange, ¿no? Una de las tantas famosas frases, y Maradona claramente, ¿no? Adopta esta cuestión, y esta cuestión de rebelde, ¿no? Esta cuestión política, de representación de las Malvinas, ¿no? los de abajo contra los de arriba, como dijo Gastón, por eso le va muy bien a su historia de personaje literario, que en Barcelona no triunfe, y en Nápoli, que es el sur olvidado de Italia, sí triunfe, ¿no? Y se crea toda esta cuestión épica, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para la construcción del personaje maradoniano, desde su propia obra, ¿no? Futbolística, pero además desde su propia obra discursiva, de las palabras que lanzó, de las peleas interminables, la presencia constante en los medios, y lo que es la gente, los medios, el fútbol, y la gente en general hizo con esa figura. Acá estoy en Buenos Aires, y hay grafitis maradonianos por todos lados. Después está la cuestión de Messi. Esa es otra cuestión. Yo creo que, y con esto me callo, si me apuran, el otro día me preguntaban en una entrevista que me hicieron para una revista, si Maradona era repetible, ¿no? Si había un jugador que lo iba a poder, ¿no? suplantar, y la consabida comparación con Messi. En términos futbolísticos se pueden comparar. Yo creo que en términos futbolísticos se pueden comparar, podemos hablar, ¿no? Creo que lo de Messi ha sido impresionante, ha sido mucho más largo que lo de Maradona, empezando por ahí, ¿no? La presencia de Messi, desde hace 15 años que está en el primer nivel. Maradona fue más corto, lo de Diego. Pero Maradona es irrepetible, porque es la primera estrella global del fútbol, ¿no? Es como la especie de puente entre donde el fútbol se convierte totalmente en espectáculo, hasta llegar ahora a la cuestión de las redes sociales, y que todo está muy armado. Y después, porque si me apuran, creo que es una especie de un ícono definitivamente, y del cierre del siglo XX.
¿no? Sobre todo. Y Messi no. ¿No? Messi es Me el parece siglo que XXI. Messi, perdóname, me parece que Messi o Pelé son íconos futbolísticos, ¿no? Que desde ahí tendrán algún alcance en la cultura popular, pero como se ve bien en tu libro, los alcances que tiene Maradona en otros aspectos Sí. políticos, sociales, culturales, lo que sea, eso lo hace irrepetible. Tiene que haber un montón de coincidencias para que aparezca otro personaje de ese calibre. Además, Sí. como mencionas, Pablo, la dimensión trágica, ¿no? En contraposición con Pelé, pues definitivamente, y con temor a caer en el cliché, yo creo que Pelé de alguna forma representa un fútbol festivo, un fútbol alegre. Por lo menos es lo que yo, como alguien que inclusive voy a ser sincero, no soy un aficionado, no soy un hincha fuerte del fútbol, yo lo siento inclusive en esas declaraciones. La figura pública de Pelé manifiesta eso, aunque tal vez no lo sea, ¿no? Pero lo que vemos de él es esa alegría, ¿no? Y en Diego es la contradicción, es la cuestión más humana que nos podemos encontrar y en ese sentido nos acerca mucho más como personas esa dimensión de la figura de Pelé dentro de la caída, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ahora, yo quisiera tocar, si me lo permiten, Salvador, en tu libro haces no solamente el tema del relajo, que es muy obvio, pero también el manejo del lenguaje y le dedicas unas páginas muy extensas a un locutor de fútbol, el Perro Bermúdez, donde pones hasta un diccionario, ¿no? Yo creo que también esto es algo que debemos tomar dentro de este foro sobre la literatura y cómo pues se despedaza o se reinventa el lenguaje en una figura, por ejemplo, como el Perro Bermúdez o en sí en el fútbol en general. Salvador, no sé si nos quieras hablar a ese respecto. Sí, el Perro Bermúdez es una herencia del salinismo también, no hay que olvidarlo. Todo parece que este país lo inventó Carlos Salinas en los últimos 30 años. Bueno, entonces es un invento del salinismo, es una patada a las partes nobles de Cervantes, escucharlo narrar partidos. Es la demostración que con lugares comunes se puede gastar 90 minutos sin problema alguno, pero que marcó una época y nos marcó a muchos. Y yo creo que el Perro Bermúdez, por supuesto, tiene grandes antecedentes, ¿no? En la narrativa mexicana, sobre todo. Ángel Fernández es como el gran referente del Perro Bermúdez. Sin embargo, Ángel Fernández lo que nutría con esta gran capacidad cultural, el Perro Bermúdez lo hizo populacho, ¿no? Con un tono además muy especial. Y son de estas cosas, mucho en la cultura mexicana, mucho en la cultura latinoamericana, que son tan malos que se vuelven buenos, ¿no? O que se vuelve una especie de culto. Uno no sabe muy bien qué pasa, pero se ve el camino que le da la vuelta y vuelve, pero ya como algo mítico. Y creo que esto tiene que ver con los dos libros. El Perro Bermúdez nos enseñó a pronunciar el fútbol y creo que el fútbol va muy ligado de la palabra para generar mitos, la palabra para analizar las realidades, la palabra para descomponer estas mitologías, como bien lo decían, ¿no? Yo también creo que Maradona es un fenómeno único, o sea, y Messi nunca lo va a alcanzar porque estamos hablando de diferentes estratos, o sea, en el plano deportivo podemos dar estadísticas y ahí vienen muchísimos, ¿no? Es ahora lo que se dice con este mundial que estamos viendo la finalización de una época. Y es una finalización de época que se llama Cristiano Ronaldo y Messi, y no hay de otro. Y vemos a dos súper deportistas que se han cuidado, que no sé cuánta gente hay en su equipo, pero hasta donde yo son docenas, buena alimentación, muy bien armada la prensa, muy bien armado todo, muy conscientes, que los hace durar años y años y años. A mí me ha sorprendido mucho que en esta pugna, a veces más inventada que real, entre Messi y Cristiano Ronaldo, nadie diga, carajo, a ver, callémonos un rato y veamos que son tipos que llevan 15 años en el top.
O sea, fuera de Animales, eso, si te animales. gusta más uno, te gusta el otro, son superatletas. O sea, Animales. exactamente, unos son animales a final de cuentas. Entonces, a partir de esta cuestión mitológica que yo creo, y me parece también esencial lo que está haciendo Pablo en su libro, y creo que yo hablando, ¿no?, de esta falta de literatura, creo que hacen falta esto, los discursos, las mitologías. Sí. Yo siento en algún momento que en este momento del fútbol, las mitologías, porque ya es una industria de mercado tan monstruosa, que hemos dejado de lado las mitologías. No hay textos que estén hablando de Cristiano, que estén hablando de Messi, más allá de las cuestiones deportivas, o más allá de qué es tan bueno o qué es tan malo el otro. Creo que ahí es una invitación, ¿no?, también a la gente que nos está viendo. Podemos escribir estas nuevas mitologías, y sobre todo esta cuestión del perro es recordarnos esto mismo, que el fútbol no puede existir sin palabras. Antes de empezar, porque además la palabra a un nivel mitológico, pues es la esencia de nuestra cultura judio-cristiana, ¿no? Y el verbo hecho a carne era Jesús, y el verbo fue el que creó el universo. Entonces, a partir de las palabras es lo que nosotros vivimos. Wittgenstein decía, el alcance de mi universo es el alcance de mi lenguaje. Antes de empezar esta charla, justamente Gastón nos decía, maravilloso que tengamos esta charla porque no se puede vivir el prólogo a una final sin hablar de fútbol. Y claro, ¿no? Lo necesitamos. Y ahí yo quisiera preguntar, ¿no?, tanto a Gastón como a Pablo, ya que estamos alejados, y era algo que le preguntaba, ¿cómo se vive el prólogo a una final de fútbol? ¿Cómo ustedes pueden, para empezar, comer, Podemos. o beber, o estar despiertos, o salir con los amigos, o contestar emails? ¿Cómo se puede ir al baño con esta presión que se tiene ante una final de fútbol? Gastón ya empezó, ya está tomando. Era lo que yo haría, ¿no? No, tratás de disimular porque no tenés otra cosa en la cabeza. Son las 4 de la mañana y estás viendo el mismo video que ya viste 40 veces en Instagram del festejo de la abuela, viste, de lo que se hizo viral hace 4 semanas, y son las 4 de la mañana y lo seguís viendo y no te importa nada, y tenés trabajo y te llega un mail y disimulás porque no te da rezás que lo que te llegue de trabajo sea algo simple para poder, como te digo, disimular, porque no te da la cabeza para otro tema. Pateás cosas para la semana que viene. Buen verbo, pateás. Bien. Sí. Suponiendo que este burnout es solamente del Mundial, ¿no? La semana que viene vemos, pero sí, no, lo tenés en la cabeza todo el tiempo, te volvés... esto es algo que viene del Mundial 86, me parece, sobre todo, que somos muy cabuleros, de mucha cábala. Sí. Yo tengo figuritas de Panini en el freezer. Te vas inventando figuritas de Panini de los equipos que nos tocan enfrentar, ¿no? Como los enfrío, los mando al freezer. Claro, yo empiezo así mi libro con el Tano Pazman, Claro. con esta cuestión de la maldición de México 86 ante Argentina. Claro. No, bueno, primero me gustó mucho lo que dice Salvador de que necesitamos, me parece que también lo que estás apuntando es que necesitamos nuevos lenguajes para hablar del fútbol, ¿no? Lenguajes que trasciendan el mero periodismo, pues, hay mucho periodismo bien hecho, pero hay mucho periodismo en Argentina, por ejemplo, y creo que en México también, en Latinoamérica, en Europa es distinto. El periodismo acá es muy tribunero, ¿no? Si le podemos, vende humo, ¿no? De sobredimensionar y repetir y arengar. Ahí está también está el aspecto técnico del juego, ¿no? Que es importante, interesante, ligado también a la pasión, ligado a los estilos. Me parece que eso es muy importante. Ahora, lo de la cuestión de cómo vivirlo, como decíamos, cómo sufrirlo. Yo me vine acá expresamente para vivir el Mundial acá. Llegué para el partido de Polonia, el partido de México me tocó en Estados Unidos. Y uno trata de ponerle paños fríos, pero la verdad hay dos cosas. Una es que
Yo, por ejemplo, soy de Boca Juniors, ¿no? Como ustedes, cada uno tiene su equipo, ¿no? Local. Yo creo que la inmigración, a mí, por ejemplo, me quitó un poco de la pasión por el equipo, que es el equipo que juega todo el año, digamos, y juega diferentes competencias y demás. Soy muy fanático de Boca, pero ya me cuesta más seguirlo, ¿no? Porque aparte las competencias se han multiplicado y están jugando al fútbol todo el año y es tremendamente agotador, ¿no? Hay una cosa de emoción que te queda vacío, ¿no? Bueno, ganamos esto, jugamos esto, vamos acá, y aparte los jugadores no duran, se venden a Europa, entonces no puede recitar un equipo de un año porque ya está cambiado. En vez de la selección, para alguien que emigró, hay una cosa de sentimiento, a pesar de que para mí el nacionalismo es una mala palabra, malentendido, pero que sí hay un sentimiento de arraigo, y como es cada 4 años o cada 2 años, entonces hay una... Entonces, para mí, el fútbol, a pesar de que sé que es un evento deportivo y que, como dijo el técnico de la selección argentina, mañana salgamos como salgamos, al otro día sale el sol, y no se muere nadie, esperemos, es como la literatura. Cuando estás sintonizado, no hay nada más importante. Entonces, cuando pasa el mundial, como decía Gastón, no hay nada más importante. No, porque los hijos, la comida, no hay nada más. La buena literatura te pone un paréntesis en la vida, ¿no? Te pone paréntesis, y entonces ante un buen libro, como el tuyo, Salvador, o como el de Gastón, te quedas ahí, suspendido en el tiempo, y solamente importa eso que estás leyendo. Bueno, con el fútbol es igual. Con el mundial es igual, y todo el mundial en general y en tu equipo en particular, ¿no? Entonces me parece que ese efecto es muy tremendo, ¿no? Es muy, combina un montón de cosas, emoción, estética, pasión, también admiración por el juego de otros, ¿no? Yo he seguido el mundial, ¿no? Por ejemplo, lo que ha hecho Marruecos, por ejemplo, ¿no? De manera muy interesante, y claro, como todo lo bueno, no dura. Pero Mañana se acabó y hay que volver a que aterrizar. en algún momento leí por ahí que en la antigüedad, por ejemplo, los héroes, lógicamente, eran los guerreros, ¿no? Y la gente, los chicos, digamos, la imagen que tenían en la cual reflejarse, eran estas historias que se tejían en la guerra y que se pasaban de boca en boca. Hoy, por suerte, eso está reemplazado por los atletas, ¿no? Entonces, seguimos teniendo esa necesidad de héroes, esa necesidad de historias, de narraciones, y está reemplazado por esto. Y lo que tiene también es que las selecciones, como lo contás, Rafa, Salva, vos en tu libro, y que obviamente tiene que ver con Maradona, habla mucho de la identidad de los países, ¿no? Todo lo que sucede. Es muy sencillo entender la historia de los países a través de lo que les sucede en el fútbol, porque es una regla de 3 simple, ¿no? Es muy difícil que un país que políticamente se maneja de una manera, que socialmente se maneja de una manera, que en el fútbol haga otra cosa. No sucede. El país que es un desmadre tiene una selección que es un desmadre, muy probablemente. Entonces, me parece que es interesante estos 2 libros porque nos permiten ver esa dimensión de la identidad, ¿no? Y del arraigo, como decías vos. Cómo ver en los países, cómo verlos reflejados en sus selecciones y en las historias de héroes que tienen las selecciones. A mí, una de las cosas que me está llamando la atención es que es lo opuesto a lo que acabo de decir. Y es que si uno viera la forma en la que se comporta la hinchada argentina y el espíritu que hay en el país y cómo se festeja unido, sería otro país, ¿no? No sé qué país, porque no es Suiza, pero es un país muy polarizado, que el fútbol este mes mató esa polarización a un nivel que es inentendible e inexplicable.
una de las cosas que tengo ganas de escribir, que tengo en la cabeza, es cómo, si sería posible utilizar, porque el fútbol lo utilizan todos, políticamente, económicamente, tu libro está lleno de esas cosas, Salva. ¿Cómo utilizar bien esto? ¿Cómo lograr que esta unión que está produciendo un éxito deportivo, trasladarlo a alguna experiencia política o social como ejemplo? Yo vivo en una ciudad que se hizo a imagen y semejanza a una serie de televisión. No es tan loco. En el libro de Pablo se habla de Nápoles, que era una ciudad sin sueños, una ciudad descorazonada, desesperanzada, y solamente la llegada de Maradona, de un tipo que era llamado a ser una estrella mundial y elige Nápoles, cambia un poco el humor. 2 años después gana un par de scudettos. Ese tipo cambió la historia de una ciudad. Venimos hablando, ¿no?, del impacto que tiene socialmente, políticamente, el fútbol en general y el caso de Maradona en particular, porque es irrepetible. Da mucho para pensar, ¿no? Eso, cómo lograr ese impacto positivo, ¿no? Porque negativo ya lo mismo. ¿Cómo hacerlo al revés? De hecho, lo que mencionas es muy interesante porque ya lo había planteado en algún momento Yuri Herrera en su libro La transmigración de los cuerpos cuando se vivió la fiebre porcina en México, como un evento, en ese caso negativo, que fue unió a la gente, la hizo más solidaria, y él pensaba lo mismo que tú. ¿Cómo puedes hacer que un fenómeno de masas que está uniendo en un aspecto positivo, poderlo trasladar más allá de ese evento a particular para un beneficio de todos, ¿no? Es un tema importante ahí que vale la pena seguir explorando. Sí, justo ahí con lo que dice Gastón me parece muy interesante, ¿no? Cómo en el fútbol se refleja la esencia de un país. En Perdón, México, vos tenés en tu libro hay una parte sci-fi que viene después del campeonato sub-17, ¿no? Que vos contás, y después del campeonato la gente se unió y se acabó el pacto de caballeros, y en realidad los empresarios dijeron que tenemos que hacer crecer a la sección, y me tenés 3 páginas diciendo, pero yo no sé Yo si... no me acuerdo de eso. Entonces, yo No me no acuerdo. veo Eso, ¿viste? Debe ser que no estoy tan al tanto, ¿viste? Pero me suena a reír, pero bueno. Y bueno, es un spoiler, ¿no? Pero a las 3 Pero páginas, dale. no, esto es mentira, nunca sucedió así, pero tenés como un plan de cómo, de cómo utilizar un triunfo deportivo para cambiar las cosas. Sí, cómo cambiamos las cosas, ¿no? Que ahí escribo eso como 3 páginas de lo qué se tendría que hacer, pero claro, no es en el asunto de lo que tendría que hacer, sino de lo que se hizo, ¿no? En esta cuestión Claro. ficcional a final de cuentas. Y no, lo que decías de que los países se refleja mucho. México nunca ha tenido, bueno, sí hemos tenido, pero en circunstancias raras, a jugadores de élite, ¿no? Nuestro jugador, pues, de élite fue Hugo Sánchez en los 90, que lamentablemente por corrupción mexicana no vamos al Mundial Italia 90, que era su mundial. Ya para el 94 llega muy madreado físicamente, las rodillas la traía destrozada, pero desde el 86 o incluso antes llega un momento de quiebre donde la selección mexicana juega en su conjunto y juega lo que es el ADN en estos aspectos mexica, ¿no? De lo que siempre sale a relucir, ¿no? Puede haber un desmadre, pero hay algo que como equipo y como guerreros nunca nos desilusionamos. Y hemos dado bacatazos en los mundiales. El pasado contra Alemania, que nadie creía, que ahí la apuesta era cuántos goles va a recibir México, no si ganaba o perdía, o se le hacía juego contra Alemania, gana. Entonces, es este coraje, este ADN del guerrero, que justo en este mundial no existió, y eso es lo que a algunos aficionados más nos afectó, ¿no?
Elmer Mendoza tiene una columna preciosa sobre lo que él vio en la selección mexicana y él dice, yo vi a 11 muchachos y retomo tus palabras, Gastón, él dice, vi a 11 muchachos sin sueños y sin sueños no se puede lograr nada en la vida. Y es verdad, ¿no? Y creo que el fútbol es a final de cuentas esa esencia, ¿no? El sueño de hacer algo, de triunfar en esas nuevas batallas mitológicas donde los hombres se convierten en leyendas y el ejemplo más claro es Maradona, ¿no? Este niño que se hace leyenda y que transforma realidades, que yo también escribo, tengo un texto cuando Maradona va a los Dorados, ¿no? Que también se veía la debacle, o sea, creía, todo lo creíamos, ¿no? ¿Qué puede pasar mal si Maradona va a la tierra del Chapo Guzmán, ¿no? Entonces, pero cambia y cambia un pueblo y se vuelven batallas maravillosas y Maradona transforma ese equipo también. Y transforma, y sobre todo yo creo que Maradona logró algo que nunca se había logrado en México, que las televisoras de largo alcance, las televisoras poderosas de México, voltearan a ver la segunda división. Ver que ahí también hay mitologías e incluso mejores que en primera, que está ya totalmente contaminado, ¿no? Y eso lo logra Maradona. Sí. Pues bueno, aquí como lo mencionó Pablo, todo lo bueno llega a su final y ya estamos en tiempos de compensación para dar el silbatazo final. Así que, muchachos, cada uno que haga. Omar, antes de cortar, ¿puedo hacer una pregunta? No, claro. De hecho, es para que hagan su última intervención. Pero si vas a hacer una pregunta, adelante también. ¿A quién le va el pueblo mexicano mañana? Honestamente. No, yo creo que el pueblo mexicano está muy dividido. O sea, Sí, hay muchos cual. Mexicanos que aman, adoran a Messi desde el Barcelona, porque recordemos que Messi también estuvo en este gancho con Rafa Márquez, que era el gran ídolo mexicano, entonces de ahí se va. Yo creo que hay muchísimos aficionados aquí en México. Tengo sobrinos que tienen el jersey de Argentina, que quieren que amen a Argentina. Ya los que más sabemos de fútbol es otra manera de verlo. No, es complicado, es complicado. Yo tengo, personalmente, yo le voy al Madrid. Entonces también Messi. Bueno, ahí está. Y a mí me causa algo ruido, que no sé. No, el poder, no, el poder, Salvador, no podés estar con el poder. A ver, los Reyes. necesitábamos un gol más de Argentina para pasar a la siguiente ronda. Y Messi falló un penal. Y Messi falló un penal. Ahí me queda algo de, no sé. No, pero hicimos mucho, hicimos 2 goles. Pero falló el penal Messi. Ahí solamente Messi sabrá en su corazón. Cuando falló el penal Messi, nos estábamos quedando afuera nosotros. No, a ver. Messi sabrá en su corazón qué pasó en ese penal. No, pero a ver, yo creo que aquí, digo, yo no soy fan de Messi, pero volvemos a lo mismo. Creo que hay varias lecturas, ¿no? Si nos vamos a cuestión deportivo, a mí me encantaría ver un final en la historia de un deportista extraordinario con un campeonato del mundo. Claro. Ese es el relato. El relato, exactamente, ¿no? Eso. Es el último baile de Michael Jordan, ¿no? O sea, es eso, en cuestión deportiva. Ya en cuestión afectiva y eso, me gusta la irreverencia y me gusta que el nuevo jugador que le está compitiendo al mismo Messi pueda transgredirle la corona al rey, ¿no? Pero eso ya es una cuestión más afectiva y es otro relato, ¿no? Es como la batalla, mañana lo veo como Hamlet, ¿no? El joven príncipe contra el rey. ¿Qué va a suceder? Mbappé contra Messi. Es eso, pero yo creo que a final de cuentas, y lo que yo veo desde afuera es, tenemos un gran partido. Y más allá que, o sea, yo a ustedes pues no les puedo preguntar a quién le van, ¿no? Pero a los que estamos del otro lado que no tenemos equipo, tenemos un momento histórico para ver 2 grandes selecciones en la final de fútbol desarrollando un gran juego. Entonces hay que disfrutarlo. Yo me quedaría con eso. Sí, yo creo, digo, siguiendo un poco lo de Salva, primero me hubiera gustado mucho que México avanzara, yo siempre, por un montón de razones afectivas, y estuvo muy cerca, y fue una lástima. Creo que, como dijiste, Salvador, hay un relato, que es el relato del digamos, casi de Disney, de final feliz,
donde Messi finalmente corona. Hay muchísimas cosas para decir, pero fíjate que también está, volviendo a la figura de Maradona, no es casual que Maradona esté muerto, y si Messi corona, ¿no? En la canción que cantan los hinchas argentinos los estadios, en el estadio en Qatar, empiezan con las Islas Malvinas y terminan con Maradona y los padres de Maradona mirando, alentando desde el cielo a Lionel, ¿no? Toda esta mística épica, ¿no? Medio pasional, medio patética argentina, ¿no? Claramente, pero sería un cierre maravilloso. Pero si no se da, creo que como dije, hay un cambio, lo que decía un poco Gastón, hay una especie de comunión entre el equipo y la gente, que cuando Argentina perdió la final del 90, y la gente, había miles de personas que habían salido segundo y la gente lo fue a recibir. Eso en ningún lugar se da realmente, ¿no? En Europa ni en Latinoamérica. Creo que en términos de fútbol, me parece que sería, en términos de fútbol, me parece que sería importante que ganara Argentina porque la actuación latinoamericana fue pobre. Se quedaron afuera la CONCACAF rápidamente, Ecuador lamentablemente hizo un buen mundial pero no pasó, y Brasil fue una gran desilusión. Fue un fracaso Brasil. Y viene de desilusión en desilusión. Entonces, Argentina, aunque a algunos no les guste, en estos momentos representa a Latinoamérica, y hace 20 años que un equipo latinoamericano no gana un mundial, desde Brasil 2002. Entonces, ha habido en este mundial, en términos de fútbol, puramente futbolísticos, un duelo, incluso una pica, ¿no? Que Mbappé dijo famosamente que Brasil y Argentina no eran tan competitivos como en Europa, porque no sé qué. Entonces, entre Europa y Latinoamérica, ¿no? Y eso sería interesante, porque si gana Francia pasa a Argentina, recibe su tercera copa, y hace un doblete, cosa que no pasaba desde Brasil 58-62. Eso es tremendo. Es muy, muy difícil repetir. Muy. Y Francia... Y Mbappé se coloca a los 23 años con 2 copas del mundo. Como la próxima figura, ¿no? Ahí ya le está haciendo sombra a Pelé, ¿no? Entonces Francia, que durante muchos años amenazó con su buen fútbol, por muchos años, Salvador, Gastón, Omar, Francia no aparecía en la nómina de los grandes equipos de fútbol. El deporte número 1 de Francia es el rugby. Entonces, y el ciclismo, el fútbol no. Pero a partir de esa infusión africana e inmigrante, ¿no? Ahora resulta que Francia, ¿no? Puede llegar a ser más importante claramente que España, claramente que Inglaterra, que los ingleses siguen vendiendo que son grandes y ganaron un mundial y con trampa. Ahí me sale la Argentina. No, claramente no ganan nada hace 60 años. No hablemos de trampas, Pablo. No hablemos de trampas. Bueno, no, porque ellos son los que hablan de la legalidad. Pero se puede poner al nivel de Alemania y de Italia, que ya son palabras mayores en la historia de los mundiales. Entonces, viste, eso están en juego muchas cosas. Y de manera muy interesante, futbolísticamente hablando, ¿no? Gastón, ¿algún comentario final? Yo solamente quiero recordar que esa final que perdió Argentina contra Alemania en el 90 fue por un penal pitado por un mexicano. Sí. Uruguayo-mexicano, ¿no? Sí. Un impresentable. Se sigue discutiendo si fue o no fue, ¿viste? No fue, claro que no fue. 30 años después. Los intereses ahí ocultos de la FIFA, pero bueno. Gastón, tienes que decir algo antes de la final. Dale. No, ¿cómo? Tu perspectiva de la final, ¿qué es este partido? No, es un... por supuesto que le voy a Argentina, además está decirlo, pero a mí hay algo que les iba a preguntar y después en la vorágine no me quedó simpático, pero se habla mucho de, así como hablamos del impacto político, también hay una dimensión artística en el fútbol. Es posible ver belleza en el fútbol. Por eso cuando se habla de esta mesa única de quién se sienta, si Pelé, Maradona y quién más está, que si Ronaldo está, que si Messi está, para mí
o sea, si hablamos de títulos ganados no hay ninguna discusión, o sea, es un tema estadístico. Para mí ese es un tema de belleza futbolística, por eso Messi está, gane o no está. Soy argentino y entiendo que parece tendencioso, pero es que cuando yo prendo la tele busco ver gente jugando como Messi. Por eso hay una un raro sentimiento en Argentina, que por supuesto queremos que salga campeón, pero es que mucho queremos que salga campeón por él, ¿no? Sí, Que muchos, sería no este solo final de argentinos. relato perfecto y merecido. Entonces, yo haciendo el ejercicio, ¿qué me gustaría si no fuera argentino? Me gustaría que él gane esta copa. Si hubiera una forma de que él la gane sin que Argentina sea campeón, también firmo. Se lo merece, y también hay algo que a mí me llama la atención y que es interesante en esta dinámica argentina de los héroes, es que tenemos un héroe al que se le busca todo el tiempo paralelismos con Maradona, ¿no? Y que se trata de ver, se dice que este es el mejor Messi en los mundiales, y es efectivamente así. Ha llegado mucho mejor físicamente, o sea, en su plenitud, y no ha tenido buenos mundiales como este. Y se trata de equipararlo y se dice que es el Messi más maradoniano, ¿no? Es muy interesante cómo ese lugar no solo es único para Maradona, sino que aparece como en el futuro. Si alguien tuviera la indecencia de tratar de llegar a ese Olimpo, tiene que llegar con las formas de Maradona. No es posible que un Messi callado, tímido, que es un embole, o sea, la serie de Messi es inmirable, la serie que hagan de acá a 10 años Claro. No, es malísima, es malísima. malísima, es como la de Pelé. Sí, sí, es malísimo, malísimo. Es un corto. No podés hacer 10 capítulos de la vida de Messi. No, Y se le trata todo el tiempo de buscar esos paralelismos, dónde no, porque se enoja, dónde se no, pelea con porque es alguien. un extraordinario jugador de fútbol y una persona normal. Exacto. Pero es interesante esa dinámica, cómo se le pide que sea maradoniano. Para, El pasaporte a la gloria tiene que estar sellado por Maradona. claro, Y, tiene que. eso es un peso, Necesita ¿no? una dimensión trágica ese héroe. No puede ser un héroe limpio, perfecto. Tiene que hacer un gol con la mano, enojarse con el holandés, ¿no? Es muy interesante esa dinámica. Hay una puja ahí muy, muy interesante, un poco lo que decías tú, Salvador, y también lo que hablaba Omar, de la cuestión del ejemplo, ¿no? El fenómeno de masas y cómo lograr, porque fíjate, lo que decís, Gastón, va hacia, yo lo veo, me parece que está muy claro, el empujar siempre la comparación, ¿no? Siempre entre M y M, y las capacidades discursivas de cada uno, o sea, que Messi le haya dicho a un holandés que le fue a cambiar la camiseta, que lo había tratado mal, que mirás, bobo, anda para allá, que ahora hay ya playeras y camisetas que se venden a 25.000 pesos con la frase que mirás, bobo, ¿no? Eso es muy Messi, porque Messi lo máximo que pudiera llegar a decir era bobo. Maradona, en cambio, puteó a todo el estadio olímpico de Roma en la final del 90 ante las cámaras de televisión y decía que hijo de puta, hijo de puta. O sea, ahí está la diferencia. Es una diferencia discursiva, ¿no? Entre esta cuestión medio pendenciera de luchar contra, ¿no? Contra los... Y el otro que no tiene ese ADN. Claro, y ahí el clic de la persona, ahí uno se une con Maradona. Porque es lo que haría uno. Claro, porque provoca, ¿no? Porque provoca sí, algo claro. que el otro, que el que miras bobo, es como bueno, ¿viste? No, porque también cambió mucho el fútbol. ¿Qué miras, bobo? Tienes 5 años. ¿Quién va a ir ahora? No hay insulto en eso. No mames, como dicen ustedes, ¿no? O sea, no, claro, pero entonces porque es constante esta cosa de empujarlo a, no, el Messi maradoniano, es una patraña eso. Sí. Eso es sencillamente falso. Es el Messi, y con eso o sea, es lo que se construye, llegar a la gloria, ¿no? lo que quieren construir, por eso, ¿no? Por eso yo espero que si gana Argentina, bueno, ya se cierra un capítulo, como dijiste tú, ¿no? Salvador, se cierra, porque realmente en este mundial no ha habido grandes figuras.
Y esperemos que, no, que se aparezca una hacia Argentina mañana, pero realmente no hay nadie brillante. Se cierra un capítulo, se cierra Ronaldo, se cierra Messi, y a ver qué viene. Sí, Y a ver qué habremos viene. que hacer un programa para analizar el mundial y decir lo que está pasando en este mundial. Este mundial es malísimo, futbolísticamente hablando, ¿eh? De verdad. O sea, hay No, dos no o tres digo- juegos buenos, ¿no? Sí, sí, poco para recordar, Sí. ¿no? Está la emoción nuestra, ¿viste? Todo lo demás, pero realmente poco para recordar. ¿De quién te vas a acordar? ¿De Marruecos? ¿No? Es un caballo negro Es muy que, raro, ¿no? Con el mismo Croacia. es que Tiene un este arco mundial, narrativo, ¿no? Es un este héroe. mundial, ajá. Marruecos es una historia del héroe también, ¿no? Es Sí. Claro, un underdog que llega hasta semifinales. claro, claro. Y hace historia. Es que además este mundial nació con un estigma que fue Qatar y toda la narrativa que sabemos sobre los derechos humanos, que bueno, también en su momento en Brasil hubo un mundial con una dictadura, en fin, siempre En hay una Argentina también. polémica, pero es exacto. Y en el caso de Qatar, pues eh, hasta extemporáneo, ¿no? Arrastrando 2 años de COVID y una expectativa que no se alcanza a cumplir para los aficionados de muchos países. Es la realidad. Y bueno, te lo dice alguien que no es aficionado, pero a la pregunta expresa de Gastón, que a quién le van los mexicanos, por lo menos yo puedo decir que en mi casa, y sin lugar a dudas, mi esposa le va a Argentina. Así que yo no lo veo, yo de hecho no veo el mundial, voy a ser sincero, ¿para qué voy a engañarlo? Lo más seguro es que mañana sí lo vea y me dará mucho gusto Claro. el resultado final por todo lo que hemos conversado aquí, ¿no? Pero vamos, sin necesidad de hacer alarde de nada, pues hay algo que no se puede negar y ya lo dijo Gastón, hay una estética en el fútbol cuando tú ves a un ser humano mover el cuerpo para dar un gol de chilena, sabes que eso no lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, Claro, es indudable. Y ahí no hay truco. No puedes meter un gol de chilena así nada más cuando se consigue una proeza, y la voy a decir con esas palabras, una proeza atlética de ese tamaño. Exacto. Pues muchachos, algún comentario ya final, porque sí, ya el árbitro nos está diciendo sí, ya que largue. nos Bueno, pasamos. gracias a No, pero son todos. 90 minutos, que es Gracias como a si lo todos. Vamos a hubiéramos Argentina mañana planeado. y que sea un buen cierre para todos. Gracias, gracias Gastón, gracias Pablo, Gracias. gracias Omar. Y Felicitaciones. mañana, pues eso, vivan el fútbol. No voy a decir suerte ni nada para no ser cábala, ni de buena ni de mala. Eso, no Vivan sea el mufa, fútbol. eso. Y bueno, les recuerdo a los que nos acompañan ahora y a quienes vean, ahora sí que dijéramos en repetición, ya sea por YouTube o Facebook, esta transmisión. Los libros Planeta Diego en México están disponibles en la red de librerías El Sótano, lo mismo que Últimas Noticias de Fútbol y en la plataforma Amazon para Estados Unidos. Ambos libros recomendadísimos. Y bueno, pues muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos.